Henry Bergson, Memoria y Vida, por Gilles Deleuze. 1. La duración y el método. A. Naturaleza de la duración. 1. La duración como experiencia psicológica. La existencia de que estamos más seguros y que conocemos mejor es indiscutiblemente la nuestra, porque de todos los demás objetos poseemos nociones que pueden juzgarse exteriores y superficiales, mientras que a nosotros mismos nos percibimos interiormente, profundamente. ¿Qué comprobamos entonces? ¿Cuál es, en este caso privilegiado, el sentido preciso de la palabra existir? En primer lugar, compruebo que paso de un estado a otro estado. Tengo frío o calor. Estoy alegre o triste. Trabajo o no hago nada. Miro lo que me rodea o pienso en otra cosa. Sensaciones, sentimientos, voliciones, representaciones. Tales son las modificaciones entre las que se reparte mi existencia y que la colorean alternativamente. Cambio, pues, sin cesar. Pero decir esto no basta. El cambio es mucho más radical de lo que se creería en primera instancia. En efecto, hablo de cada uno de mis estados como si formase un bloque. Digo, y con razón, que cambio, pero el cambio me parece residir en el paso de un estado al estado siguiente. De cada estado, considerado aisladamente, quiero creer que sigue siendo lo que es durante el tiempo que se produce. Sin embargo, un ligero esfuerzo de atención me revelaría que no hay afecto, representación ni evolución que no se modifique en todo momento. Si un estado de alma cesase de variar, su duración cesaría de transcurrir. Tomemos el más permanente de los estados internos, la percepción visual de un objeto exterior inmóvil. El objeto puede permanecer idéntico y yo puedo mirarlo desde el mismo lado, bajo el mismo ángulo, con la misma luz. La visión que de él tengo no por ello difiere menos de la que acabo de tener, aunque no fuera más que porque la visión ha envejecido un instante. Ahí está mi memoria, que inserta algo de ese pasado en este presente. Mi estado de alma, al avanzar en la ruta del tiempo, crece continuamente con la duración que recoge. Por decirlo así, hace bola de nieve consigo mismo. Con mayor motivo ocurre eso en los estados más profundamente interiores, sensaciones, afectos, deseos, etc., que no corresponden a un objeto exterior invariable, como es el caso de una simple percepción visual. Pero resulta cómodo no prestar atención a este cambio ininterrumpido y notarlo solo cuando crece lo suficiente para imprimir al cuerpo una nueva actitud y a la atención una dirección nueva. En ese preciso instante encontramos que hemos cambiado de estado. La verdad es que se cambia sin cesar y que el estado mismo es ya cambio. Es decir, que no hay diferencia esencial entre pasar de un estado a otro y persistir en el mismo estado. Si el estado que permanece idéntico es más variado de lo que puede creerse, a la inversa, el paso de un estado a otro se parece más a un mismo estado que se prolonga de lo que se imagina. La transición es continua. Pero precisamente porque cerramos los ojos a la incesante variación de cada estado psicológico, nos vemos obligados, cuando la variación se ha hecho tan considerable que se impone a nuestra atención, a hablar como si un nuevo estado se hubiera justapuesto al precedente. De ese, suponemos que, a su vez, permanece invariable, y así, consecutiva e indefinidamente. La aparente continuidad de la vida psicológica radica, por tanto, en que nuestra atención se fija sobre ella mediante una serie de actos discontinuos, donde no hay más que una suave pendiente, siguiendo la línea quebrada de nuestros actos de atención, creemos percibir los peldaños de una escalera. Cierto que nuestra vida psicológica está llena de imprevistos. Surgen mil incidentes que parecen cortar con lo que les precede sin por ello vincularse a lo que les sigue. Pero la discontinuidad de sus apariciones destaca sobre la continuidad de un fondo sobre el que se dibujan y al que deben los intervalos mismos que les separan. Son los golpes de tímbalo que estallan de cuando en cuando en la sinfonía. Nuestra atención se fija en ellos porque le interesan más, pero cada uno de ellos es llevado por la masa fluida de nuestra existencia psicológica completa. Cada uno de ellos no es más que el punto mejor iluminado de una zona inestable que comprende todo cuanto sentimos, pensamos, queremos,
todo cuanto en última instancia somos en un momento dado. En esta zona entera, lo que en realidad constituye nuestro estado. Es esta zona entera la que en realidad constituye nuestro estado. Ahora bien, de los estados así definidos, puede decirse que no son elementos distintos. Se continúan los unos a los otros en un curso sin fin. La evolución creativa. 1-3. 2. La duración y el yo. Lo que demuestra palpablemente que nuestra concepción originaria de la duración tiende a una invasión gradual del espacio en el dominio de la conciencia pura es que para arrancar al yo la facultad de percibir un tiempo homogéneo, basta con separar de él esa capa más superficial de hechos físicos que él emplea como reguladores. El sueño nos coloca precisamente en estas condiciones, porque el sueño, al reducir el juego de las funciones orgánicas, modifica especialmente la superficie de comunicación entre el yo y las cosas exteriores. Entonces, no medimos la duración, pero la sentimos. De cantidad pasa al estado de calidad. La apreciación matemática del tiempo transcurrido deja de hacerse, cediendo el puesto a un instinto confuso, capaz, como todos los instintos, de cometer groseros desprecios y también a veces de proceder con una seguridad extraordinaria. Incluso en el estado de vigilia, la experiencia diaria deberá enseñarnos a establecer la diferencia entre la duración-calidad, aquella que la conciencia alcanza de modo inmediato, la que probablemente percibe el animal, y el tiempo, por así decir, materializado. El tiempo hecho cantidad por un desarrollo en el espacio. En el momento en que escribo estas líneas, suena la hora de un reloj vecino, pero mi oído, distraído, no lo percibe hasta que han sonado ya varias campanadas. Por tanto, no las he contado. Y, sin embargo, me basta un esfuerzo de atención retrospectivo para hacer la suma de las 4 campanadas que ya han sonado y añadirles las que oigo. Si entrando en mí mismo, me pregunto entonces cuidadosamente por lo que acaba de ocurrir, me doy cuenta de que los 4 primeros sonidos habían alcanzado mi oído e incluso conmovido mi conciencia, pero que las sensaciones producidas por cada uno de ellos, en vez de yuxtaponerse, se habían fundido unos en otros, de tal modo que dotaban al conjunto de un aspecto propio, de tal modo que hacían de él una frase musical. Para evaluar retrospectivamente el número de campanadas, he tratado de reconstruir esa frase mediante el pensamiento. Mi imaginación ha hecho sonar una campanada, luego 2, luego 3, y cuando ha llegado al número exacto de 4, la sensibilidad consultada ha respondido que el efecto total difería cualitativamente. Había comprobado, por tanto, a su manera, la sucesión de las 4 campanadas dadas, pero de forma muy distinta a la adición y sin hacer intervenir la imagen de una yuxtaposición de términos distintos. En pocas palabras, el número de campanadas ha sido percibido como cualidad y no como cantidad. La duración se presenta así a la conciencia inmediata y conserva esta forma mientras no cede el puesto a una representación simbólica, sacada de la extensión. Por tanto, y para concluir, distinguimos 2 formas de la multiplicidad, 2 apreciaciones muy diferentes de la duración, 2 aspectos de la vida consciente. Por debajo de la duración homogénea, símbolo extensivo de la auténtica duración, una psicología atenta distingue una duración cuyos momentos heterogéneos se penetran. Por debajo de la multiplicidad numérica de los estados conscientes, una multiplicidad cualitativa. Por debajo del yo, en los estados bien definidos, un yo en el que sucesión implica fusión y organización. Pero nosotros nos contentamos las más de las veces con el primero, es decir, con la sombra del yo proyectada en el espacio homogéneo. La conciencia, atormentada por un insaciable deseo de distinguir, sustituye el símbolo por la realidad, o no percibe la realidad más que a través del símbolo. Como el yo, así refractado y por lo mismo subdividido, se presta infinitamente mejor a las exigencias de la vida social en general y del lenguaje en particular. Ella lo prefiere y pierde paulatinamente de vista el yo fundamental. Datos inmediatos, 94-96. 3. Más allá de la psicología. La duración es el todo. La sucesión es un hecho indiscutible, incluso en el mundo material. Nuestros razonamientos sobre los
sistemas aislados, no implican que la historia presente, pasada y futura de cada uno de ellos se despliegue de un solo golpe como un abanico. Esa historia se desarrolla poco a poco, como si ocupase una duración análoga a la nuestra. Si quiero prepararme un vaso de agua azucarada, por más que haga, debo esperar a que el azúcar se disuelva. Este pequeño hecho está lleno de enseñanzas, porque el tiempo que tengo que esperar no es ese tiempo matemático que también se aplicaría a lo largo de la historia entera del mundo material, aunque ésta se expusiese toda de una vez en el espacio. El tiempo coincide con mi impaciencia, es decir, con una determinada porción de mi duración en mí que no es extensible ni reducible a voluntad. No se trata ya de lo pensado, sino de lo vivido. No es ya una relación, sino lo absoluto. Y no supone esto decir que el vaso de agua, el azúcar y el proceso de disolución del azúcar en el agua no son sin duda más que abstracciones, y que el todo en el que están recortados por mis sentidos y mi entendimiento progresa quizá a la manera de una conciencia. Por supuesto, la operación mediante la cual la ciencia aísla y encierra un sistema no es una operación completamente artificial. Si no tuviese una base objetiva, no podría explicarse que fuera indicada en ciertos casos e imposible en otros. Veremos que la materia tiene tendencia a construir sistemas aislables que se puedan tratar geométricamente. La definiremos incluso por esa tendencia, pero no es más que una tendencia. La materia nunca va hasta el final, y el aislamiento no es jamás completo. Si la ciencia va hasta el fin y aísla completamente, es por comodidad del estudio. Sobreentiende que el sistema, aislado, permanece sometido a determinadas influencias exteriores. Las deja simplemente de lado, bien porque las encuentra lo suficientemente débiles como para despreciarlas, bien porque se reserva para tenerlas en cuenta más tarde. No es menos cierto que estas influencias son otros tantos hilos que unen el sistema a otro más vasto, a un tercero que los engloba a ambos, y así consecutivamente hasta que se llega al sistema más objetivamente aislado y más independiente de todos, el sistema solar en su conjunto. Pero incluso aquí el aislamiento no es absoluto. Nuestro Sol irradia calor y luz más allá del planeta más lejano. Y, por otra parte, se mueve arrastrando consigo los planetas y sus satélites en una dirección determinada. El hilo que le une al resto del universo es sin duda muy tenue. Y, sin embargo, a lo largo de este hilo se transmite hasta la parcela más pequeña del mundo en que vivimos, la duración inmanente de todo el universo. El universo dura. Cuanto más profundicemos en la naturaleza del tiempo, tanto más comprenderemos que duración significa invención, creación de formas, elaboración continua de lo absolutamente nuevo. Los sistemas delimitados por la ciencia no duran porque se hallan indisolublemente ligados al resto del universo. Cierto que en el propio universo hay que distinguir, como más adelante diremos, dos movimientos opuestos, uno de descenso, otro de ascenso. El primero no hace más que extender un rollo ya preparado. En principio, podría realizarse de un modo casi instantáneo, como ocurre con un resorte que se distiende. Pero el segundo, que corresponde al trabajo interior de maduración o de creación, dura esencialmente e impone su ritmo al primero, que es inseparable de él. La evolución creativa. 9.11. 4. El todo y la vida. Responderemos que no ponemos en duda la identidad fundamental de la materia bruta y de la materia organizada. La única cuestión estriba en saber si los sistemas naturales que llamamos seres vivos deben asimilarse a los sistemas artificiales que la ciencia recorta de la materia bruta, o si no será mejor compararlos con ese sistema natural que es el todo, el universo. Estoy de acuerdo en que la vida sea una especie de mecanismo, pero ¿se trata del mecanismo de las partes artificialmente aislables en el todo del universo o del todo real? El todo real podría muy bien ser, decíamos nosotros, una continuidad indivisible. Los sistemas que en él recortamos no serán entonces, propiamente hablando, partes. Serán consideraciones parciales tomadas sobre el todo. Y con esas consideraciones parciales, tomadas una detrás de otra, no lograréis siquiera un principio de recomposición del conjunto, de la misma manera que multiplicando las fotografías de un objeto
desde 1000 enfoques diversos, no lograrías reproducir la materialidad. Lo mismo ocurre con la vida y con los fenómenos físico-químicos en los que se pretendiese resolverla. Sin duda, el análisis descubrirá en los procesos de creación orgánica un número creciente de fenómenos físico-químicos, y a ellos se atendrán los químicos y los físicos. Pero de eso no se deduce que la química y la física deban darnos la clave de la vida. Un elemento muy pequeño de una curva es casi una línea recta, y se asemejará tanto más a una línea recta cuando más pequeño se tome. En última instancia, podrá decirse, según se quiera, que forma parte de una recta o de una curva. En efecto, en cada uno de sus puntos, la curva se confunde con una tangente. Así, la vitalidad es tangente en no importa qué punto con las fuerzas físicas y químicas. Pero estos puntos, en suma, no son más que las consideraciones de un espíritu que imagina paradas en tales o cuales momentos del movimiento generador de la curva. En realidad, la vida no está más hecha de elementos físico-químicos que una curva de líneas rectas. La evolución creativa, 30-31. 5. El todo y la coexistencia de las duraciones. En rigor, podría no existir más duración que la nuestra, como podría no haber en el mundo más color que el anaranjado, por ejemplo. Pero así como una conciencia a base de color que simpatizara interiormente con el anaranjado en lugar de percibirlo exteriormente, se sentiría acogida entre el rojo y el amarillo, presentaría quizá por debajo de este último color todo un espectro en el que se prolonga naturalmente la continuidad que va del rojo al amarillo. Así, la intuición de nuestra duración, lejos de dejarnos suspendidos en el vacío, como haría el puro análisis, nos pone en contacto con toda una continuidad de duraciones que nosotros debemos tratar de seguir, bien hacia abajo, bien hacia arriba. En ambos casos podemos dilatarnos indefinidamente mediante un esfuerzo cada vez más violento. En ambos casos nos trascendemos a nosotros mismos. En el primero, nos dirigimos hacia una duración cada vez más dispersa, cuyas palpitaciones, más rápidas que las nuestras, al dividir nuestra sensación simple, diluyen la calidad en cantidad. En el límite estaríamos frente a lo puro homogéneo, a la pura repetición mediante la cual definiríamos la materialidad. Al dirigirnos hacia el otro sentido, vamos a una dirección que se extiende, que se encoge, que se intensifica cada vez más. En el límite estaría la eternidad. No la eternidad conceptual, que es una eternidad de muerte, sino una eternidad de vida. Eternidad viva y por consiguiente inestable todavía, donde nuestra duración se hallaría como las vibraciones en la luz y que sería la concreción de toda duración como la materialidad es su dispersión. Entre estos dos límites extremos, la intuición se mueve, y este movimiento es la metafísica. El pensamiento y el movimiento. 210.